Hola You Knowers, contexto. Primero que todo, gracias por estar aquí. A ver. Se vendió. Juliana Santiago pactó con piratas mineros, evadió preguntas al pueblo. Esta es una dirigente, no me googleé. Y vamos a escuchar, dice, la dañó. Se levantó y se fue en su nave de $50,000. Ella salió más terrible que Silvia Carrera. ¿Existirá la revocatoria de mandato? Al cepo, dicen aquí. Señora Presidenta, le quiero hacer una pregunta. Yo soy Huawei. Ahí hay una seguridad que está con ella porque parece que tiene que estar con seguridad esta dirigente campesina de la comarca. Bueno, que de campesina no le veo nada. Señora Presidenta, Mira, los seguridad. Mira, ¿y este qué? ¿Y este que está ahí arriba qué? ¿Él la va a proteger? señora Presidenta, Pues será el hijo, no sé. yo la pregunta que le quería hacer, pero no me cedieron el micrófono, que creo que lo más factible sería que me permita el micrófono. Señora Presidenta, mira, ¿qué me garantiza o qué le garantiza usted al pueblo? Que el presidente diga que no va a haber minería en la comarca. No responde, parece que no responde. Está ignorando y se está levantando. Quisiera saber, yo no le tengo que dar información a nadie, son ustedes, al pueblo. Se está levantando, muy bonito peinado, muy bonito corte de cejas, maquillaje, se ve muy elegante. Esta dirigente Nove Ajá, correcto. está agarrando sus cosas, su portafolio, su folder. ¿Y dónde estamos? Le estoy haciendo como pueblo, le estoy haciendo una pregunta a la presidenta. Y se está yendo tranquilamente, ignorando a la pregunta que le están haciendo. Señora Presidenta, Mira, está totalmente ignorado. le hice la solicitud al presidente para ver si podía escuchar nuestro sentir. Pero simplemente lo dejaron, vino a hacer los discursos baratos, la falacia que siempre viene a decir. En todos los puntos vino a decir cuántas visitas ha hecho en la comarca. No necesitamos que nos eche un cuento. Ya mi abuelo me echó los cuentos ya hace rato. No tenemos que andar creyendo en cuentos. Viene a decir que cuántas visitas hizo en la comarca. Eso es venirse a burlar del pueblo. Irse y dejar al pueblo con la boca callada o no permitirle hablar. Señora Me gusta cómo está hablando este panameño. Presidenta, O sea, para que no entren estas personas aquí indeseables a preguntarme cosas que no quiero responder. oh señora Presidenta, yo no quiero pensar otra cosa. Creo que usted es indígena. No parece indígena. Creo que usted es indígena y igual que yo, tiene que estar a favor del pueblo. Parece de la high class. O no a favor de un par de maletines que le traiga o le pasen por debajo de la mesa. Opa, fuerte, ¿eh? Presidenta, yo le hice una consulta. ¿Qué nos garantiza a nosotros que los documentos que el presidente le vaya a dar a usted con respecto a que no vaya a haber minería en la comarca? ¿Qué nos garantiza que lo que él dijo no va a haber? Me gusta cómo este valiente ciudadano panameño, de forma muy respetuosa, ha estado haciéndole las preguntas que deberíamos hacerle todos los panameños a nuestros políticos gobernantes, a los dirigentes, a los ministros, a los diputados, a todas esas personas que fueron a tu casa a buscar el voto, a los alcaldes, a los representantes, fueron a tu casa a buscar los votos, ¿verdad? Fueron a tu casa a buscar los votos y adivina qué pasó. ¿Qué pasó? De repente se desaparecieron después y ahora te miran por arriba del hombro. Si te pueden tirar el carro, te lo tiran. La clásica de todos los años.
Ay, Presidente, no ha hecho absolutamente nada más que evadir al muchacho que le está preguntando. Evadirlo. Ahí agarró un folder, se puso disque a hablar con el man de la gorra, con el man de camisa azul. No está haciendo nada. Una sola persona le está preguntando. Pero mira los doritos que pasan después. Presidenta, usted sabe que no solo yo estoy hablando contigo. Todo el pueblo indígena lo está viendo y lo va a ver. Y todo Panamá lo va a ver. Y lo estamos viendo ahora. Señora Presidenta, Ni de seguridad, puro escolta, puro seguridad. ¿Y por qué, ¿y por qué tiene que tener escolta y seguridad si está con el pueblo y representa al pueblo? bueno, en este momento se retira la Presidenta. Le hice una consulta que con cómo nos garantiza, en verdad, si no va a haber minería en la comarca o en cualquier lugar del Pura escolta. ¿Y quién paga esos escoltas? territorio nacional. Buena pregunta. ¿Quién paga esa seguridad que tiene ella? Ella simplemente se retira y ella supuestamente Oye, qué buen carro tiene la dirigente de Nove Buglé. Mira ese carrazo. representante del pueblo indígena también. ¡Wow! ¡Qué buen carro tiene! Muy bien. Muy bien. Pero mira los doritos después. Aquí responde a quien le da la gana de responder. Escucha. Indígenas Nove piden la renuncia inmediata de Juliana Santiago. Juliana Santiago da marcha atrás por haber ratificado como representante de la comarca Nove Buglé al señor empresario israelí Yaakov Levy. O sea, ¿quién va a representar a los Nove Buglé? ¿Será que los Nove Buglé no tienen representantes legales correctos? ¿No hay abogados en la comarca? ¿Todos son unos ignorantes en la comarca? Yo no lo creo. Yo creo que hay muchas personas inteligentes y mucho más educadas y con más cultura y educación que mucha gente en la ciudad capital. Mucha más educación que estos rabiblancos que están en la junta directiva del Canal de Panamá. Vamos a escuchar lo que dice Juliana Santiago. El señor Yaakov Levy tienes trabajo en todos los 3 territorios de la comarca Nove Buglé. Tiene trabajos en todos los territorios de Nove Buglé. Por ejemplo, Siembra de café, café geisha, cacao, diferentes rubros. Entonces, El más caro de los cafés, café geisha. La administración pasada lo que hicimos fue ratificar pues un acuerdo que ya tenían, pero normalmente la población ahora se queja, dice que no, pues anulamos desconocía la certificación, totalmente. anulamos la certificación pues y pedimos disculpas a la población, pues somos humanos y me considero todavía una mujer muy joven y tal vez pues nosotros cometemos errores. Y por eso Yo no creo que esta mujer tiene 25 años ni 30. Esa mujer tiene que estar arriba de los 40 y pico de años. Tan jovencita no es. Tan jovencita no es esta mujer. A menos que tenga sus 30 y pico, pero igual. Si tiene 30 y pico, tampoco es una joven. Tampoco lo es. Es una mujer adulta ya. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ella quiere decir que porque está joven comete errores, pide disculpas y todo está bien. ¿Qué le pasa a Juliana Santiago? ¿Qué es lo que se cree esa mujer? Yo quiero que alguien me responda aquí en los comentarios. ¿Quién se cree Juliana Santiago? Para tener esa actitud tan con tanto desparpajo, como que normal, como me equivoqué y qué, todo bien, pido disculpas y ya está. yo lo dije ahorita en mi discurso, pido mi disculpa pues y cualquiera se equivoca y todos cometemos errores. Y tenemos que aceptarlo así porque ya tú dijiste, tenemos que aceptarlo. Entonces se anuló la certificación, en ese sentido pues ya no nos representa como parlamento y no sé pues para darle a la población la tranquilidad. Que lo que el señor Yaakov Levy tenía... Qué bárbaro, esta señora es oficialmente en este canal una impresentable. Una impresentable es lo que es Juliana Santiago con esas declaraciones. Totalmente impresentable. Pero adivina qué. Como todo pasa en esta vida por algo, mira lo que se formó. El pueblo Nove Buglé, enardecido, expulsa a la presidenta del Congreso, Juliana Santiago. La acusan de traicionarles e intentar entregar los valiosos recursos de la comarca a piratas mineros que se han reunido con ella y otros presidentes regionales del Congreso. Mira, sáquenla. Totalmente eso, sáquenla para afuera.
Si hay un pueblo que se cabrea de verdad, es el pueblo Nove Buglé. Ya se dieron cuenta que esta es una vendida. Y como lo hizo Silvia Tapia, no me acuerdo cómo se llamaba la otra, que es otra vendepatria. Bueno, ¿qué le pasó? Pa'l cepo, y hay que mandarla pa'l cepo. Totalmente de acuerdo. ¡Para afuera! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! 100% de acuerdo. ¡Sáquenla! Sáquenla, eso es, sáquenla de aquí. Con tu carro caro y toda tu yeyesada, sáquenla. Ahí están las mujeres pegándole a las mujeres. Tampoco es que un hombre pegándole a una mujer. Ahí están mujeres, feliz día de la mujer, ante todo. Y el pueblo está enfurecido con esta mujer Juliana Santiago. Dios mío, ¿qué dice aquí nuestra siempre queridísima Zulay Rodríguez al respecto? Mira, hermanos de la comarca Nove Buglé piden el cepo para Juliana Santiago. Yo también lo pido. Pónganla en el cepo para que sea seria por vendepatria. Pueblo Nove Buglé Nardercido pide cepo y la destitución de Juliana Santiago, presidente del Congreso General. Sáquenla. Entregada a la mina. Y esto es algo que le va a pasar a todo aquel que trate de marear y enredar al pueblo panameño con el tema de la minería. Sáquenla. 100% de acuerdo. Sáquenla. No nos representa. Yo fuera de la comarca, yo digo, tú no me representas. Fuera. Sáquenla. Así que los hombres no se metan. Hay bastantes mujeres en Nove Buglé que la quieren bajar y jalarla por las greñas. Bastantes mujeres. Nosotros también somos honorables para que usted sepa, ¿oíste? Nosotros somos honorables también. Ahí están los Nove, no la quieren. Es que no la quieren ya. Pueblo Nove Buglé Nardercido pide cepo. Totalmente. Hermanos de la comarca se rebelaron y pidieron el cepo para Juliana Santiago, actual presidenta del Congreso General Nove Buglé, por entregarse a la mina. Hagan una reunión, una convención y quítenla de ahí porque no queremos vendepatria. Ese es el problema. Cuando uno le da el voto a un representante o a una representante de una comunidad, como es el caso de la comarca Nove Buglé, no es para que regalen los recursos naturales y la tierra, que es algo, que es algo que los pueblos originarios atesoran mucho, muchísimo, porque eso, nosotros pertenecemos a la madre tierra y sin ella nosotros no podríamos vivir. Sin embargo, la tierra estaría muy feliz si no estuviéramos nosotros, porque nosotros lo que hemos venido a hacer es a destruir la madre tierra, definitivamente. La tierra sin nosotros puede estar, nosotros sin la tierra no podemos estar, definitivamente, y lo tienen muy claro, pero muy claro, lo tienen los hermanos de la comarca Nove Buglé y todas las comarcas a nivel mundial. Definitivamente, tenemos mucho que aprender de los pueblos y ellos se van a encargar de esta vendepatria que tenían o que tienen de dirigente. You know, bra.